Buenas noches y bienvenidos al Colegio de Arquitectos. En ausencia del decano por motivos personales, me toca a mí representarlo como secretario del colegio. Mi nombre es Alfonso Montes y quería daros la bienvenida a un acto que para nosotros es significativo, que siempre el imbricar la arquitectura con otras artes, no sé si la ingeniería para nuestro ponente de hoy es un arte, pero sí la ingeniería entiendo, alguna vez le he escuchado decir que la ingeniería en sí misma es una obra de arte. O sea, ya nos comentará hoy cómo lo ve. Javier Manterola es alumno de don Eduardo Torroja y don Carlos Fernández Casado, las dos referencias en los puentes, mayores referencias en la construcción de puentes en este país, hasta que llegó él y con más de 200 puentes en su haber, es un ingeniero de caminos que hace puentes, como alguna vez le he escuchado que se autodefinía, porque comentaba que en los puentes es donde más se avanza en el diseño de las estructuras, que es donde se llevan más al límite estos aspectos, y hoy versará sobre este asunto. Para nosotros es un orgullo tenerle en nuestra casa y que confío que en adelante también la considere su casa. Javier ha sido catedrático de puentes en la Escuela de Ingenieros de Caminos durante 30 años y manifiesta una enorme generosidad en compartir todo el conocimiento que ha adquirido con los años, investigación y los retos que ha superado. Uno de ellos es el que hoy nos ocupa del puente que tenemos aquí de Cádiz de la Constitución. Sin más, darle la bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Me llamo Javier Manterolas, soy ingeniero de caminos, desde luego, y he hecho el puente ese tan grande que hay aquí en Cádiz. Quería hacer, y ese es un poco el título de mi conferencia, el mundo de lo resistente, que es un mundo nuevo probablemente para muchos de ustedes. Es decir, si aquí hay arquitectos, yo creo que todos no son arquitectos, sino un 20% o algo así me han dicho, conocen muy bien el mundo de la arquitectura, es decir, el mundo de la arquitectura tiene su propio mundo, los edificios, los arquitectos que los han hecho, a lo largo de la historia, todo el conjunto de materiales resistentes que han utilizado, etcétera, etcétera. Pero nadie habla del mundo de lo resistente, es decir, el planteamiento de la forma que adquiere, que debe darse al material resistente para que resista. Eso es un poco la finalidad del asunto, con dos variables importantes. Es importante, muy importante, el material que se utiliza para resistir y, segundo lugar, hay una variable muy significativa que es la luz. La distancia que hay entre los apoyos va a ser un punto fundamental porque a lo largo de la historia lo que sí es cierto es que la tarea de la comunicación entre las zonas ha estado focalizada por los ríos grandes o los ríos profundos o los grandes valles, y entonces cuando las posibilidades de luz que se podían resolver eran pequeñas, pues daba lugar a muchos problemas, muchos rodeos para llegar al mismo sitio, y entonces siempre ha estado la luz como la variable que había que ir venciendo acumulativamente en los puentes. Ese es un asunto fundamental para el concepto del mundo de lo resistente y vemos que está absolutamente relacionado con el material que se utiliza. El material que se utiliza para resistir y la forma resistente están absolutamente implicadas. Es decir, veremos cómo se empezó con la piedra. Es decir, la piedra es un material resistente, bueno en el sentido de que resiste bien a la compresión, pero resiste muy mal a la tracción, a la flexión. Este es un puente chino de principio del siglo I o II, y lo que sí se ve es que los dinteles de piedra pueden ser reducidos porque pesan mucho para el transporte, pesan mucho, y después tienen una reducida capacidad de resistencia porque simplemente se rompen con relativa facilidad. Eso hizo que el dintel de piedra desapareciese prácticamente en un principio, como iremos viendo. Aquí hay otro puente también
de piedra que utiliza esas mensuras inferiores para reducir la luz siempre, que es lo fundamental, para que esa piedra no se parta en dos. Los que sabían bastante de esto eran los egipcios y los romanos. Es decir, el templo egipcio, este es un templo egipcio, naturalmente no acaban siendo como el Partenón o como todos los puentes, como todos los templos grandes, antiguos. No son templos para el culto, no entra la gente, solo entran los sacerdotes, porque es imposible conseguir espacios interiores con dinteles de piedra. No sé si ustedes estaban en Egipto, a mí me quedé asombrado el cambio que se experimenta en la arquitectura cuando se utiliza un sillar, pues normal, como puede ser estas dimensiones, estoy hablando, o cuando se utilizan sillares mayores que esta mesa. ¿Qué es lo que hacen los egipcios? Todo cambia, realmente es asombrosa la transformación que se experimenta, y yo siempre he creído que ir a Egipto es una de las obligaciones necesarias para empezar a entender lo que es el tamaño elemental de la construcción de piedra, que es la dovela. La dovela, que va a ser la manera en que se extrae el material de la cantera y se organiza según eso y se talla. El poder utilizar dovelas grandes, como utilizaban los egipcios, con un trabajo monstruoso para hacerlo, desde luego, da lugar a unas configuraciones formales y espaciales de una riqueza enorme. Yo me quedé muy sorprendido por ese hecho. Naturalmente, eso también es imposible, porque el trabajo de los egipcios lo hacían solo los egipcios. Naturalmente, el hombre occidental, con el Partenón, que es se plantea ya el mismo problema, pero empieza a resolverlo peor. ¿Qué quiero decir con esto? Las sillares son grandes, la distancia entre la columna tiene que resolverlo, pero si se acuerdan ustedes, en la foto anterior que hemos estado viendo, encima del capitel hay un dado centrado que tiene como una misión muy clara en el asunto, es decir, una gran piedra en un borde, al flectar, se apoya en el borde, y si el capitel es el que tiene, pues lo parte por la esquina. Entonces los egipcios ya lo llevaban al centro del capitel para evitar esa rotura de la esquina del asunto. Los griegos no lo hacen, además parten de la madera como el elemento de templo que habían ellos conocido, aunque tiene un error grave y fundamental, que es que el capitel, como decía antes, en la madera es flexible, se puede acoplar a la deformación y por consiguiente resiste mejor que cuando es de piedra, como en el Partenón, que realmente resiste mucho peor y da lugar a roturas en las esquinas importantes. Es decir, se va con el mundo de la piedra, se empieza a aprender a cómo se trata la piedra para hacer las construcciones que se desea. Construcciones en este caso visibles por fuera y nada más como es el Partenón. No hay culto interior. Esto no sé por qué. Hasta que aparece esto. Voy a ir dando saltos gigantescos en el mundo de lo resistente. Esta es una de las grandes invenciones del hombre, que es el arco. Una piedra pequeña, ordenada de una manera determinada, que es la forma arco, se puede conseguir unas luces importantes entre los extremos. Tanto es así que la arquitectura occidental, prácticamente hasta el siglo XIX, vive de esto, del arco. El arco de piedra no tiene otro procedimiento para resolver las distancias. Sí lo utiliza la madera, que la veremos un poco después, como elemento para crear techos y suelos planos, pero la madera es muy complicada de utilizar, no se encuentra siempre en todos los sitios y además las uniones entre la madera es muy complicada esa unión, como veremos. O sea, el arco es la pieza fundamental a lo largo del tiempo. Ahí está el puente de Alcántara, que están viendo ustedes, que es una especie de joya de la construcción y del diseño de ingeniería en básico y estricto, es decir, que desde los tajamares en la parte inferior, cómo se advierte cómo sube el contrafuerte hacia arriba, configurando y cerrando todos los tímpanos. Es un puente absolutamente maravilloso. Me parece que son 28 metros o 29 metros de luz entre apoyos. Aquí hemos dado un salto desde
pues desde el siglo I o siglo II hasta el siglo XVII ya es esto. Este es el Ponte Nuevo de París, y quería traerlo a colación, este hecho, por el problema del adorno. En la ingeniería el adorno se admite mal. ¿Por qué se admite mal? No es porque esto a mí me parece precioso, esta especie de tambor que existe encima del tajamar en el Puente Nuevo de París. Porque decía desde el principio que el ingeniero siempre quiere pasar 1 metro más, o 2 metros más, o 10 metros más, o 100 metros más, porque así se evita muchos problemas. Naturalmente quiere quitarse de en medio todo lo que pesa, que molesta y que impide que los... Y esa es la razón fundamental por la cual el adorno no está muy presente en la ingeniería a lo largo del tiempo. Este puente lo hizo un arquitecto, además es un puente precioso, a mí me parece precioso este puente, pero no, y se ve, además, este otro también, que vamos a ver, este es el puente de Blois, es desde los Gabriel, una familia de arquitectos muy famosa en Francia, el siglo XVII-XVIII, que me parece es un puente absolutamente magnífico, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista resistente, este puente es igual que el puente que hemos visto nosotros al principio. El arco al principio está un poco mejor tratado, las dovelas son iguales, el tajamar es igual y las reglas que se plantean son las mismas. No es este puente, que son 1700 años después del que hemos visto, no ha avanzado prácticamente nada en la capacidad que tiene para darle al ingeniero de hacer luces mayores. Naturalmente se imagina uno que las cimentaciones de este puente, con unas luces del orden de 20 metros, que es más o menos lo que tiene entre arcos, pues tiene un montón de cimentaciones que hay que hacerlas, que puede el río es muy enemigo de las cimentaciones, se las lleva muchas veces, hay que hacer recintos, que veremos luego también, recintos importantes para resolverla. Entonces, cuanto más cimentaciones es peor, y en este caso el puente de Blois, que me parece precioso, tiene un montón de apoyos. Después se han visto otros puentes de este tipo que se los ha llevado el río, porque casi siempre cuando un puente de río desaparece, es porque el río se lleva la cimentación, la socavación que se produce por el agua en la cimentación de los puentes. Llega un momento que los deja en el aire y se cae y se rompe el puente. Eso es un poco la piedra y no quiero entrar más. Desde luego es genial cómo a lo largo de 2000 años prácticamente, que dura la construcción de piedra casi con exclusividad, la arquitectura desarrolla el papel que ha desarrollado. Es absolutamente asombroso como tan pocos procedimientos, como es el sillar que pesa o el arco que permite, el arco, su versión bóveda, que es la espacial. ¿Cómo ha podido hacer la arquitectura, la historia de la arquitectura que se ha producido con tan pocos mimbres para hacerla? Es absolutamente asombrosa la inteligencia que ha puesto la arquitectura para hacerlo. Pero necesita siempre, la arquitectura necesita herramientas, necesita el arco que hemos visto antes, probablemente uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la construcción. Y si pasamos a la madera ahora, es un material muy distinto. Pues lo que se hacía era esto, empieza a hacerse, es decir, echar un puntal inclinado, esa madera se me va a doblar mucho, se me va a romper, le echo un puntal inclinado y así lo apoyo. Naturalmente ese puntal me produce unas cargas horizontales en los estribos, pero bueno, se pueden soportar. Ya empiezan los puentes de madera siempre con los elementos lineales, y la madera es un elemento lineal. Los elementos de unión suelen ser muy lesivos para la madera porque le quitan mucha área a la madera para permitir que la atracción, por ejemplo, pues naturalmente se hace una llaga aquí, otra aquí, se engancha y puede funcionar bien. Pero eso le quita la mitad prácticamente del área utilizada en la resistencia. Es decir, la madera tiene un procedimiento de construcción muy gravoso y que le permite pocas luces. Además es vulnerable porque se quema y desaparece. Fijaros, este es un puente de 1700 y pico, este es de los hermanos Grunewald, que es alemanes. Hacen este puente, el puente de la derecha está construido, es a fin de cuentas un dintel con un montón de puntales desde abajo hasta arriba que simplemente los sostienen.
Es decir, es un primitivismo desde el punto de vista resistente total, pero es lo que sabían hacer, poner puntales inclinados para resistir. Este lo quema, es el puente de Schaffhausen, lo quema Luis XIV durante los últimos años de su reinado, hace unas razias enormes con sus generales por la parte de la Alemania más occidental, pero unos destrozos impresionantes, hasta Heidelberg y todo este asunto. Entran los generales de Luis XIV y este puente lo quema Luis XIV. Es una pena porque es un residuo importante de lo que es la construcción de madera. Y sin embargo ya había aparecido, este es Palladio. Palladio había avanzado mucho porque esta tercera cercha que se ve en la parte desde arriba abajo ya tiene unas condiciones de resistencia importantes, porque lo que empieza a resolver lo que siempre es construir, es coger cosas pequeñas, uniéndolas, poderme permitir el salto grande. El mismo pasa en el puente que acabamos de hacer, es lo mismo, a fin de cuentas, en eso. Coger elementos pequeños, dovelas, que aquí son elementos troncos pequeños, y entonces el problema adquicio está en cómo unir una pieza con otra para que pueda resistir en conjunto y salvar unas luces, por ejemplo, como decía, mayores. Palladio hace una serie de puentes. Hay un puente muy famoso en Bassano sul Grappa, está en el norte de Italia, se conserva, pero a fin de cuentas resuelve el problema, como siempre, con puntales a las piezas. Después, esta experiencia de la cercha no se resuelve hasta 1845, como veremos. Este es un puente de japonés, un puente Kintai, que es de 1700 y pico, es de madera, es un arco también. Y el otro puente que voy a enseñar también es otro planteamiento ya de madera mucho más evolucionado, aunque sin saber muy bien cómo se hace, porque eso veremos que a lo largo de toda la historia de la construcción, y además es bueno hacer cosas que no se saben del todo hacer bien. Y entonces esto lo decía Chillida, un escultor importante español, que decía que había que hacer cosas que no se sabían hacer. Y claro, a él no le pasaba nada, pero en una escultura pequeña no le pasa nada. Este puente ya tiene 90 metros de luz y por consiguiente si se cae es muy importante el hecho que se caiga. Pero siempre está el asunto hacer cosas que no se saben hacer, que casi no se saben hacer. A mí me ha pasado esto muchas veces y es un asunto que agradezco en mi vida, porque he aprendido un montón. No duermes mientras estás construyendo el puente, pero bueno, eso es provisional. Empieza la carrera. Hemos dicho antes que el arco es una pieza fundamental de la cual la arquitectura vive casi 2000 años, pero no tiene resuelta la arquitectura el techo y el suelo plano. La madera, que es lo que utiliza para ello, hemos visto los inconvenientes que tiene, y realmente durante toda la Edad Media no se sabe cómo unir la madera para mantener luces importantes. En la conquista del oeste, en Estados Unidos, se desarrolla extraordinariamente el procedimiento. ¿Qué quiero decir? Pues estaban haciendo ferrocarriles, en las películas, y lo habrán visto ustedes 100.000 veces, entre el este y el oeste, y entonces el único material de construcción que se encontraba en abundancia era madera, y madera buena, y entonces empezaron ellos a trabajar con madera para ver cómo diablos se podía unir la madera entre sí mismo para conseguir luces importantes. Fíjese, este es un puente, este no es de madera, es metálico, porque después dará lugar a los puentes metálicos, pero son intentos y patentes se patentaban. El señor Boldán hacía una cercha que funcionaba y se podía saltar de un extremo al otro sin problemas. Y podía pasar un tren, fijaros el puente de arriba como está, el de la arriba a la izquierda. Eso quiere decir que funcionaban. Estos puentes eran muy primitivos, pero eran fundamentales avanzar en el asunto, porque la segunda gran invención de la construcción, como vamos a ver, va a ser la viga en celosía, la cercha, las cerchas normales. Y eso se consigue en los Estados Unidos simplemente con la experiencia de prueba y error, equivocándose mucho, se van haciendo cada vez mejor las cosas, se patenta enseguida todo el señor Fink que hace esta cercha y la patenta, y si quieres utilizarla tienes que pagarla, etcétera, etcétera. Eso así sigue, van aproximándose a la realidad
hasta que en 1840 el señor Kuhlmann, un ingeniero que se llamaba Kuhlmann, es destinado por el gobierno alemán a ver qué diablos hacían estos americanos, y entonces él resuelve el problema de la mecánica gráfica. Es un libro muy famoso que escribe, en el cual él resuelve el estado tensional que se produce en todas las piezas y las uniones de las vigas en celosía. A partir de este momento, cuando ya se conoce el comportamiento resistente de las celosías, ya pertenece al mundo de lo resistente, veremos cómo el cambio en el planteamiento de los puentes es enorme, junto con el hecho de que aparece un material. Desde el principio he dicho que el material es fundamental para ver cómo se construye. Es decir, la madera decía que son elementos lineales, pero en los nudos tiene que haber mucha pérdida de material para que se puedan transmitir esfuerzos de uno a otro. Y siempre el problema de los elementos lineales ha sido la unión. Ahora ya tenemos soldadura, tenemos tornillos de alta resistencia, pero entonces no tenían esto. Y entonces todo era ver cómo no se les caía el puente, qué le hacían y qué no le hacían en el asunto. La primera revolución industrial aparece entonces prácticamente a final del siglo XVIII y está todo el siglo XIX, es la gran transformación de la construcción. Hasta ahora, hasta entonces, el material resistente era la piedra. Es decir, un señor iba y la elegía. Esta piedra es buena, esta no es buena. A partir de este momento se diseña el material resistente. Es decir, el hierro, la fundición, el acero, finalmente, es un material que se diseña, como podría ser diseñar una estructura, se le da la forma más conveniente para que resista bien, y esto cuesta pues 50 años por lo menos, en el cual la ciencia aplicada a la construcción empieza a limar problemas y empieza a resolver el problema de la celosía. Por ejemplo, en este puente que estamos viendo aquí a la derecha, es un puente de Brunel, es el puente de Salstadt. Tiene 150 metros de luz. Desde luego Brunel no sabía muy bien cómo funcionaba esto, porque es muy hiperestático, un arco arriba, un elemento colgado abajo. Está la celosía con las cruces de San Andrés, todas ellas, y sin embargo pues se pone a hacer este puente y lo hace, son 150 metros de luz, que ahí es nada. Eso, y estamos hablando de final del siglo XIX. Pero ya empieza a aparecer el elemento horizontal en la celosía como un elemento importante, y aparecen ya los puentes en celosía grandes, que lo hacen los franceses. Los franceses tienen, según mi opinión, se dice que es un pueblo hembra. ¿En qué sentido? Es muy fecundado por los anglosajones, por los alemanes y esto, pero el que los produce después, el puente, en su máxima perfección, son los franceses. A mí me gustan mucho los franceses, cómo diseñan. Este puente que vemos aquí es de Eiffel. Eiffel era un pequeño sinvergüenza, dicho entre paréntesis por nosotros. Quiero decir, eso era un hombre de negocios que se hizo muy rico, y para hacerse muy rico era capaz de hacer todo. Y además, cuando alguna cosa le salía bien a sus ingenieros, a Koechlin, bueno, ahora mismo se me han ido los nombres, pues se lo apropiaba él. Esto lo he hecho yo y no lo había hecho, lo había hecho Koechlin. Estos son unos puentes en el macizo central que se veía cómo aparece la pila, la Torre Eiffel empieza a aparecer aquí con esa amplia abertura que tiene en la parte inferior, pero todo esto ya son puentes que tienen una luz considerable, 50, 60 metros, alturas también significativas, y empieza a ser un material resistente que empieza a resolver los problemas del hombre. En el siguiente puente, estoy hablando aquí de 50, 60 metros de luz, este puente es el Firofort, atraviesa el Fort, no sé si lo han visto ustedes, son 500 metros de luz. Y ya no estamos hablando de 50, el Firofort tiene en el centro una isla, no sale a la superficie, pero entonces todo señor que había pensado hacer un puente en ese Firth entre Edimburgo, está al norte de Edimburgo, pero muy poco al norte y un poco más al este, pues iban todos a apoyarse en el punto este, porque tenía ahí muy cerca, estaba el apoyo de la pila central. Pero claro, entre ellas hay 500 metros de luz.
naturalmente 500 metros de luz no se podía ni imaginar uno que se pudiese resolver, y empiezan una celosía. Esta es una celosía muy grande, un poco torpe, como corresponde a las primeras realizaciones, pero si estamos viendo que cuando hablábamos de los problemas de la luz, estamos viendo que el Panteón de Roma, que tenía 42 metros de luz, no se había batido esa relación. San Pedro de Roma. San Pedro de Roma se equivoca Miguel Ángel, pero de arriba abajo. ¿Qué quiero decir? Se sabía que una cúpula se deformaba así cuando se cargaba. Por lo siguiente, el zuncho era fundamental ponerlo, pero la cuantificación de ese zuncho era imposible en ese momento, y realmente hasta el siglo XVIII no se supo cómo hacer. Toda la vida estuvo la preciosa, que más es preciosa, cúpula de San Pedro a punto de caerse, y no sabían qué había que hacer, hasta que un papa ya decidió actuar definitivamente sobre el asunto, y se vio que la cantidad de zuncho que ponían puso Miguel Ángel era menos de la tercera parte de lo que era necesario. Bueno, pues esto es lo mismo, pero ya han pasado, esto es 1890 o algo así, este puente, y claro, que el hombre pasase de 40 metros de luz que tenía el Panteón de Agripa a los 500 metros de luz que tiene esto, la gente empieza a confiar en la ciencia como el elemento que abre el camino para resolver problemas mayores. Este es el Firth, como digo, está al norte de Edimburgo, pero un poco al oeste, y es la manera de no tener que dar la vuelta entera al Firth ese para poder ir al otro lado, para ir a Dundee, por ejemplo, que está al norte de este viaducto. Es decir, cruzar, y eso es la revolución industrial. Empieza a pagar por el transporte que necesita, todo el conjunto de experimentación que se hace con los puentes, que muchos no se sabe cómo. No está calculado de ninguna manera. Lo hizo Baker, un ingeniero se llamaba Baker, que cogió un amiguete que era un Tinton, que se le daba muy bien los temas de aceros, y ya otro más que sabía un poco más de cálculo, y se pusieron a hacer este puente con... Tiene una dimensión, la ingeniería de aventura, que es muy excitante. Yo la he vivido en parte, no con la virulencia que le supuso a Baker, porque claro, Baker pensaba que este puente se copió 2 veces en Norteamérica, en Canadá, en el puente sobre el San Lorenzo, en el puente de Quebec, se les cayó 2 veces el puente este. Quiero decir, después de esta experiencia, se les cayó 2 veces. Quiere decir que no estamos hablando con el consiguiente número de muertos y el consiguiente coste de materiales. No he traído el puente de Quebec porque no importa, pero sí que quiero hacer como la revolución industrial, al aplicar la ciencia a la construcción por primera vez, empieza a inventar materiales, que son la fundición, el hierro y el acero, empieza a inventar cómo se unen las piezas, y entonces se empieza a poder cuantificar los esfuerzos, que es lo que determina la posibilidad de saltar cantidades absolutamente inimaginables pocos años antes. Este es en Nueva York, está el Queensboro, que hablan siempre antes, no sé ahora, pero antes siempre que venía uno del aeropuerto se atravesaba el East River por este puente, que es una celosía, como todas las estamos viendo, que son celosías más o menos grandes, que decía yo que constituye el segundo gran invento de la humanidad, que es la gran celosía como procedimiento para hacer con elementos pequeños grandes luces. Ya estamos hablando, el Queensboro me parece que tiene 200 y pico metros de luz, el de la derecha lo veo yo solo, ustedes no lo ven, puede tener 400 metros de luz. Quiero decir que empiezan a ser luces importantes, porque para los grandes ríos americanos necesitan utilizar grandes cerchas que lo resistan. Pero con eso se ha hecho, entrando ya, aproximándome un poco a la arquitectura que pretendo en toda esta conferencia aproximarme un poco, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una cercha como otra cualquiera, es decir, más complicada porque tiene 300 metros de altura, pero a fin de cuentas son piezas pequeñas que se unen. El verdadero éxito, esta no es de Eiffel tampoco, es de Koechlin,
pero Eiffel se lo atribuye y hizo negocio con ella, claro, era un buen negociante Eiffel. Pero sí tenía una fábrica de una precisión enorme, es decir, todos los millones de bulones que fue necesario utilizar para unir piezas lineales de estas y que todos coincidiesen bien suponía una gran precisión en la construcción, y él lo consigue. Eiffel era un constructor excelente. La Estatua de la Libertad. Pues la Estatua de la Libertad necesita una estructura. Esta también la diseña Eiffel y se la regala a los Estados Unidos. Se ve aquí la estructura metálica que tiene por dentro. No sé si esto da luz. No, no debe dar. Tengo que enchufar ahí. No, pero es que no sé si... No, déjalo. Ah, ahí. Ah, ahí, sí. Bueno, pues esta es un regalo que hace Francia a la joven democracia americana, y hace la Torre Eiffel, que lo diseña un escultor mediano, pero claro, es que era un chisme muy grande. Y es que la escultura, a mí me gustan bastante estos problemas. El problema de la escultura es una pieza pequeña. Cuando empieza a tener dimensión, es grande, empieza a pesar demasiado y se puede partir por sí mismo. Por eso, todos los escultores que han hecho, y estoy hablando de Chillida o de Henry Moore, los que han hecho grandes esculturas son siempre grandes esculturas pequeñas. Es decir, que tienen 10, 12, 15 metros, 20 metros de altura, pero no tienen 200 metros de altura, que es lo que hay que tener. Esto es de un escultor que es Anish Kapoor. Esta la hace con Cecil Balmond. Esta estructura a mí me parece muy vulgar. Está en Londres, en la ciudad olímpica, que para los Juegos Olímpicos se hizo esta torre. No sé para qué sirve. Son estructuras en celosía también, como se ve aquí. Es decir, el mundo moderno y el mundo de la arquitectura moderna vive gracias a la celosía. La celosía puede tener muchos. El Centro Pompidou, pues unas celosías muy grandes, con todas las deficiencias que a mi punto de vista tiene el edificio que no voy a entrar, pues sería detenerme mucho en cosas que... Pero el Centro Pompidou, que es espléndido, tiene problemas resistentes derivados de querer que se exhiba la estructura más, y por eso se crea el problema que después resuelve la estructura, no una cosa que no se debe hacer. Por ejemplo, esto es de Reinkulhas. Esto es la televisión de Tokio, que le hicieron de Pekín, no de Tokio, de Pekín. Esta foto, la de abajo, me la mandó un alumno mío que estaba... Yo no veo dónde está aquí. Un alumno mío que estaba trabajando con OB Arup en Shanghái, y o en Pekín, no me acuerdo dónde, y estas fotos son de él, que se ve la enorme maraña que tiene la estructura para soportarse esta cosa tan simple que es la idea de Koolhaas. Pues supone un problema estructural absolutamente fantástico que hoy se puede resolver bien. Y esta es la otra solución, por ejemplo, el nido es de Herzog y de Meuron, con el escultor chino, se llama, bueno, no me acuerdo, el nido, que es lo que quieres hacer, un nido de pájaro, con todo el encurtamiento de acero, de pajas que sería en el nido, carísimo desde el punto de vista, porque lo que es caro es el cruce. Si tú debes hacer los menos cruces posibles para que haya la menor cantidad de interferencias posibles. En este caso lo potencian al máximo, y como los chinos se gastaron todo el dinero del mundo en hacerlo, esto lo hizo Herzog y de Meuron con este escultor que... ¿Cómo? Bueno, ese, no me acuerdo. Esto, por ejemplo, es el estudio que hace Zaha Hadid para la piscina olímpica de Londres. Es el estudio previo. Bueno, yo me acuerdo cuando vi esta estructura, conocía bien a Zaha Hadid porque había estado, porque conocía bien su obra, y además en el puente de Zaragoza, para la Expo de 2008, había hecho un puente ella, que realmente hubo que poner toda la mejor ingeniería española para poder resolver los problemas que creaba. Pero
Yo me acuerdo, Juan Miguel Hernández de León, que fue director de la Escuela de Arquitectura, un arquitecto amigo, es ahora el director del Círculo de Bellas Artes, me decía que un día estaba en un concurso internacional, yo de jurado, estaba Zaha Hadid, y le pregunto, pero oiga usted, esto se cae. Le miró, no le importa a usted, siempre habrá un ingeniero que lo resuelva. Eso es cierto, ya es cierto. Quiero decir, la potencia de la ingeniería para resolver problemas es enorme y entonces lo pone naturalmente a disposición de la arquitectura, como siempre ha sido. La ha puesto para las cosas a disposición de la arquitectura y entonces la arquitectura puede hacer esta piscina, no sé si la conocen ustedes, es preciosa en Londres. Yo la he estado visitando, este es el estudio previo que hace. Pero si se ve toda la parte de abajo es exactamente igual que en el puente de Zaragoza. Allí es carenado y eso a mí me gusta menos. Es decir, la forma no se va produciendo normalmente en función de su capacidad resistente, sino si es factible en un momento determinado, se pone una cosa determinada, se apoya de otra manera y después se carena todo perfectamente bien. Y Zaha Hadid era bastante partidaria de hacer estas cosas y yo, que la he defendido mucho, pues me producía cierta malestar. Aquí se ve la estructura que tenía, es una cercha normal y corriente, porque las cerchas se ven así, una triangulación así, pero es que pueden ser igual así, que son la misma estructura. Por ejemplo, esto es Norman Foster en Londres. Se hizo el edificio de Barcelona, que lo hizo Jean Nouvel. Este es formidable, quiere decir, es una celosía, como se ve. Todo es una celosía triangular, que es la superficie interior de todo el asunto, que está arriostrada por la presencia de los pisos. A mí me parece una estructura magistral esta de aquí. Parece que es de Ove Arup, no sé si es de Cecil Balmont o de Ove Arup, no sé de quién es exactamente, o del otro que trabajaba mucho con él, no me acuerdo quién es. Pero lo que sí es cierto es que la celosía no solo se puede ver la viga así, con todas sus triangulaciones. He dicho que puede ser espacial, puede ser de cualquier manera. Yo me acuerdo de eso, lo estudié con bastante detalle porque quería dar una clase en la Escuela de Arquitectura de Madrid y estuve haciendo pruebas con ello. Pero, por ejemplo, esto es lo mismo. Esto es Bilbao. Bilbao es el Guggenheim de Bilbao. Yo estaba haciendo un puente al lado, el puente de Euskalduna, cuando se estaba haciendo el Guggenheim, y lo conocía bien el problema. Claro, esta estructura, es decir, que las pilas principales no lleguen al suelo, sino se queden en el aire, eso es muy fácil si tú triangulas todas las superficies y conviertes en vigas gigantescas, se soportan a sí mismo, de manera que entonces son celosías, cerchas, a fin de cuentas tan normales como otras que permite que las formas resistentes de las estructuras, por complicadas que sean fácilmente aceptables. Esto es una cercha de un puente y esto es otra, el puente de Bayonne, que está en Nueva York, son 500 metros de luz. Ahora, pensar que se hacían puentes de 40 metros de luz y ahora se puede hacer 500 metros de luz, pasa mucho. Voy a ir acelerando porque me parece que me estoy entreteniendo. Este es otro gran invento de la ingeniería que transforma la construcción de la arquitectura totalmente en el mundo. Es decir, es la rigidez que se produce entre una viga y un pilar de manera que está perfectamente empotrado. Esto permite que todas las fachadas, que por ejemplo eran siempre de fábrica, porque era el elemento que se arriostraba todo el edificio, ya no hace falta y entonces se puede tener la fachada perfectamente acristalada, que es todo en la Escuela de Chicago, que se produce definitivamente y formalmente. A mí me gusta mucho, he estudiado mucho esta parte de aquí, de la estructura que produce. Pues aquí se ve a la derecha, este es un edificio de la época que cualquiera puede pensar que es un edificio actual. Por ejemplo, este es un edificio actual, de hormigón. Es lo mismo que el anterior que hemos visto, pero hecho 200 años después. La casa del Faccio de Como, pues es igual, otra vez igual. Un problema distinto se va a producir con las vigas, aún la viga en celosía, que ya empieza esto,
Pero unos ingleses, este es Stephenson, el hijo del que inventa el ferrocarril, las locomotoras de ferrocarril, no tenía ni idea de qué pasaba. Él pensaba que dentro de un cajón el tren podía pasar perfectamente. No sabía muy bien el papel que se hacían las almas del puente. Sabía que la cabeza superior, que empezó siendo una cosa delgadísima, la acabó haciendo, es decir, se hizo experimentalmente este puente, y estamos hablando de un puente que tiene 150 metros de luz de una pila a otra. Ahí se ve la elevación que hacen de una de las vigas en el asunto. Sin embargo, este puente, que fue un adelanto enorme, fue un fracaso, no se repitió. Estuvo peleando con la celosía múltiple durante mucho tiempo, venció la celosía múltiple y hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se ha producido otra vez este puente. Aquí se ve la construcción y voy a pasar ya a Cádiz. Este es el puente Santipetri y empieza con Torroja. Torroja era un genio absoluto, no hay ninguna duda al respecto. Es decir, se adelantó a su tiempo en todos los puntos en que quiso. Estaba muy endiosado también, fue profesor mío y aquello era... Tratar con Torroja era como ir al Santísimo Sacramento, vamos, era una cosa. Pero ver un hombre de ese talento que funciona, pues da gusto. Es muy importante conocer a gente buena, que se aprende mucho de esa gente. Y Torroja, en ese momento, estamos hablando de 1926, él nace en 1899, o sea, tiene 27 años, cuando hace, no, el puente no es suyo, pero sí las cimentaciones son bastante más complicadas, que son estas que se ven aquí. Ya es en su estructura laminar, quiero decir, toda su tendencia, para después hizo ya el frontón de Coletos, hizo el hipódromo de Zarzuela, hizo el mercado de Algeciras y tantas cosas. Todo empieza aquí, en que empieza a hacer estas cimentaciones, aquí en la bahía de Cádiz, para la cimentación del puente Santipetri. Ahí se ve también en otras diapositivas. Este otro es del puente San Telmo, también es lo mismo. Fijaros qué estructura más bonita hace aquí hace unas estructuras preciosas. Torroja era un verdadero creador en el sentido más auténtico de la palabra, de manera que el mundo formal que se desarrolla en la ingeniería es que es acumulativo, es decir, que esto aparezca, yo ya sé que se puede hacer esto y puedo intentar hacer otra cosa similar o un poco mejor. Es decir, eso es acumulativo y realmente Torroja nos dio grandes avances, entre otros este puente. Este puente que está aquí al lado de Cádiz es el acueducto de Tempul, 1926 o 26 o 27, no más. Y es absolutamente la primera vez que se plantea hacer una estructura atirantada, es decir, esto es un tirante, a fin de cuentas aquí se ve el asunto. Es decir, él tenía este problema, el superior, tenía que poner todas esas pilas, pero las dos pilas centrales tenía que cimentarles en el fondo del cieno del río y le creaban unos problemas enormes. Pues dice, pues eso, en vez de apoyar ese punto, las cuelgo, hace la estructura inmediatamente inferior, que es el tirante, y además hace una cosa que no se hacía entonces, que producía muchos elementos difíciles. Es que se caían muchos puentes por no poner en carga los tirantes. Los tirantes, para que se pusieran en carga, producían mucha deformación en la estructura, y entonces eso hacía que muchas estructuras que se hicieron en el siglo XIX, de atirantadas, fallasen, hasta que el extremo que les llegaron a prohibir en Francia. Pero lo que sí es cierto es que Torroja dijo, es muy fácil, si yo le pongo un gato en la pila vertical y tenso el asunto, pues entonces no me pasa nada. Es decir, él pone un gato en la parte superior del asunto, ahí está, aquí están los gatos puestos, lo pone en carga, empieza a desarrollar la fuerza en esa dirección, se pone en carga todos los tirantes que tiene ahí sin deformación y se deforma el tirante, eso sí, esto sí se abre. Pero lo que sí es cierto es que el dintel no se mueve y con eso consiguió hacer este puente, que es un ejemplo, lo tienen ustedes ahí al lado, aquí al lado. A veces viniendo a Cádiz yo me he parado a verlo. Es un puente genial. Es de esas cosas muy importantes. Es decir, este puente está considerado en 1926, yo pensaba que era el 26, me parece que he visto por ahí 27. Torroja tenía 27 años, que es lo que es importante también,
y resuelve este tipo de problemas. Y se le plantea un problema que es, no sé si se ve bien la figura, la he intentado copiar lo mejor posible, la manera de atravesar la bahía con un puente. Es, como digo, 1926. Toda la parte de acceso es unas luces muy pequeñas, 20 metros de luz, es la figura que tenemos en el centro, es la ampliación de todas las pequeñas estructuras que hay en los bordes, y en la parte inferior se ve en la ampliación de la parte central que está ahí, que es giratoria en el puente. Este asunto, pues, es un puente perfectamente factible, pero que entonces no se hace por no sé qué razón es el asunto. Y Torroja, sé que cuando se hace el puente de Carranza, que es el de 1960 ya, él está interesado y viene y ayuda a dar su opinión, por lo menos con respecto al puente de Carranza. Pero este, que es un puente, y fijaros que lo que hace en ese momento, 20 metros de luz se podía construir con hormigón, pero más no. Entonces recurre a la cercha que hemos estado viendo, la celosía que hemos estado viendo todos. Sin duda, yo creo que Torroja era un hombre bien informado, conocía lo que estaban haciendo los americanos, conocía porque están muy bien diseñadas esas cerchas, además, y las aplica para un caso pertinente. Y decimos, bueno, pues todo el acceso son luces de 20 metros, tramos de 20 metros de luz, y sin embargo en la zona donde es profundo el canal de navegación tiene 50 y tantos metros de luz. Eso, pasan 50 años y se hace este puente, es el de Carranza, es un puente basculante ya, tiene 90 metros de luz de longitud entre los dos grandes macizos, con lo cual ya pueden pasar barcos más importantes. Está en la zona donde la navegación tiene 13 metros de profundidad aquí, ahí se ve el puente en 3 fases, abierto, cerrado, y ahí a lo lejos. A mí de este puente, yo ya era ingeniero cuando se empezó a construir este puente. Y naturalmente cuando eres ingeniero y eres joven, sobre todo con unas ganas enormes, yo quise intervenir aquí. Y lo hizo un amigo mío, Jacinto Pellón, que trabajaba en Dragados. Quizás se le achaca a López Jamar y a otros ingenieros, realmente se lo hizo Jacinto, todo el puente. Y tiene una cosa que a mí no me ha gustado nunca. Todos los tramos de acceso tienen unas infinitas cantidades de columnas, de manera que cuando se ven los puentes de una manera oblicua, que siempre se ven oblicuos los puentes, no se ven nunca normal, se ve siempre oblicua, es como una especie de bosque de pilas que no se acaba de distinguir qué es el vano, qué es esto. Eso le pasa a este puente, pero hay que pensar que es de 1859-60. Ya ha pasado el tiempo de este, que es 1826, han pasado 30 años, ya de los vanos de 24 metros de luz y de 55 se pasa, en este otro caso, a vanos laterales de 45 metros de luz y 90 metros el puente basculante, y hasta que llegamos a hoy en día, que es la última parte de esta conferencia que quiero darles a ustedes. Este es Cádiz, Puerto Santa María, y lo que está indicado es el canal de navegación. Es la zona donde la bahía adquiere una profundidad suficiente. En la zona de que nosotros, el puente que hemos hecho nosotros, es este otro trazado, el superior. El inferior es el Carranza, este es Carranza. También Torroja había puesto prácticamente aquí el puente suyo. Sin embargo, este otro ya es muy distinto, ya el canal de navegación aquí son 400 metros de ancho, y además no les gustaba al ayuntamiento que toda la carga pesada que salía del barco, del puerto, atravesase todo Cádiz para llegar a sacarla de allí. No querían sacarla directamente, y entonces Teófila Martínez, la alcaldesa, en el momento que empezamos a hacer esto, estaba muy interesada en que se construyese este puente, porque ella veía que iba a eliminar todo el tráfico pesado a lo largo de la ciudad de Cádiz por la presencia de ese puente. Hubo un concurso, lo ganamos nosotros y empezamos. Como digo, el canal de navegación, que se ve ahí perfectamente limitado, tiene 400 metros de ancho con 13 metros de profundidad, lo cual permite navegar a barcos grandes.
Entonces la autoridad portuaria nos obligó a que la pila, en lugar de estar puesto en el muelle de la Cabezuela, que está ahí, meterlo 70 metros hacia adentro, porque él quería que el movimiento, las grúas que cargaban los barcos del muelle de la Cabezuela, no tuviesen perturbación, y dice, pues coge la pila y llévala 70 metros hacia adentro. A mí no me gustó mucho la idea porque me gustaba que el puente estuviese en el borde de las dos pilas grandes en el agua, pero era obligado. Y también, por el otro lado, nos obligaron a moverla 70 metros de allí porque dicen que los barcos hacen muchas maniobras, necesitan longitud, con lo cual llegamos a los 540 metros de luz, que es lo que tiene ahora, y es casi una imposición de la autoridad portuaria que quiere, por problemas de navegación, plantear esos 540 metros de luz, es lo que te obliga a hacer. Pero esto no importaba nada. Y nosotros empezamos, este es el puente final, que se ve aquí. Yo ahí tenía un problema, que era el siguiente. Claro, el que ve el puente, de repente ve un puente muy grande, con tirantes, en una zona de la bahía, que es porque yo sé que es la profunda, pero nadie sabe que es la profunda si se ve la bahía normalmente. Esta otra zona que tiene 1 metro de agua, 2 metros de agua, que en las épocas normales. Yo entonces planteé de entrada, para ir contra esa idea de que todo igual, un puente indefinido desde el punto de vista resistente, de manera que la gran luz apareciese en todos los lados y pareciese lo natural que había que hacer el que mira un puente desde el suelo, ve la bahía entera y ve los saltos grandes que se producen de un lado a otro. No fue posible, sale muy caro porque la luz es muy cara, en ingeniería el salvar 1 metro más de luz es muy caro, y entonces tuvimos que volver a la idea original, no sin haber pasado antes por esta solución en arco que no merece la pena que la nombre ahora. Y este es el puente tal y como queda, es decir, esto es Puerto Real, este es Cádiz, el puente en la zona del canal de navegación con los 540 metros de luz. Yo tenía una experiencia en esto, que era el puente de Barrios, que tiene 440 metros de luz, es de hormigón, y además lo hice yo con un equipo mínimo, con un ayudante de obras públicas, y todos y cada uno de los problemas los resolvimos, y los resolvimos bien porque está estupendo el puente, pero la de noche es que yo no dormí porque yo decía, desde este extremo, ¿cómo voy a ir 440 metros? Lo que más había hecho eran 100 y pico antes que eso, pero 400 metros, ¿cómo voy a llegar yo ahí? Pues llegas. Eso que decía antes de no sabía bastante, sabía todo lo que creía que había que saber, pero no tenía experiencia de esas luces, pues me metí. Y con la ventaja de que salió bien y no nos mandaron a la porra o no nos crucificaron si llegase a algo mal, cosa que pasa cuando te arriesgas importantemente en el diseño de un puente. Es un puente que quedó muy bien, está en el acceso a Galicia, a Asturias, en la provincia de León. Este es un pantano, el pantano de Barrios de Luna, que cruzamos en su momento con 440 metros de luz. Claro, el pasar a 540 ya es distinto de que si pasas de 80 metros a 540 de entrada, porque no tienes la experiencia. La solución que planteamos es esta, que es la construida. ¿Qué pasa desde el punto de vista de diseño en este asunto? Tiene 3 metros de canto, lo cual para 540 metros de luz es una birria, pero naturalmente tiene el atirantamiento. Y yo me gusta que la sección transversal sea constante de un extremo al otro del puente. En donde tiene 75 metros, pues puede con 3 metros saltar perfectamente. Pero cuando tienes 200, 100, 200 y 540 no pasas y entonces tienes que atirantarlo. Pero es el mismo dintel que va de un lado a otro, simplemente que en la zona que no puede, pues hay que atirantarlo, que es a fin de cuentas echarle cables a los extremos para sostenerlo en el centro. Otra cosa que trabajamos mucho es la forma del dintel. En Cádiz hay mucho viento, y entonces conviene hacer formas muy perfiladas, no son aerodinámicas en su sentido más importante, no es una ala de avión, esto no puede ser porque tiene que ser simétrico, tiene el viento de un lado y de otro,
Pero lo que sí establecimos es evitar que la forma del dintel pudiese ser un obstáculo importante al viento, y entonces adoptamos esta forma que estamos satisfechos y funciona muy bien. Después adoptamos otra cosa, que es la defensa del tráfico rodado, porque el viento es muy importante y salir de la ciudad y meterse en el puente podía producir muchos problemas por las ráfagas de viento que pegaban en los camiones, y entonces se puso una defensa, que esa es una defensa exclusivamente del viento, es decir, controla que el viento que va a producirse en el tráfico que pasa por encima del puente es la mitad de la que normalmente ocurriría. Realmente esta es una idea que funciona bien, y estos son las bases fundamentales de su comportamiento estructural: reducir al mínimo la sección transversal, que tenga una forma estilizada de cara a que funcione, y después, naturalmente, colgar el puente. Aquí tuve muchas dudas. Porque esta pila que está ahí, es la que está construida, es muy complicada de construir. Pensar que esta pila tiene 180 metros de altura, que son como un edificio de 30 plantas, y naturalmente el hacer una pila tan alta, siempre se adoptaba dos ideas: coger una sola pila vertical o hacer esto, hacerle un ojal a la pila vertical para que pasase el tráfico. Claro, hacer una sola pila vertical suponía que ocupabas de calzada del orden de 5 o 6 metros, que lo ibas a ocupar e imposibilitar de tráfico a lo largo de prácticamente 1,5 kilómetros. Es decir, eso costaba mucho dinero, toda esa anchura del dintel excesiva para meter la pila, y sin embargo, el hacer la pila, la forma de la pila esta que está aquí, que es mucho más cara que lo que es hacer una pila vertical, esto resultaba mejor. Esto es un asunto que yo no lo doy por definitivo. Se pueden hacer cosas, se puede dejar los 5 metros o 6 metros que ocupa la pila y que impide el paso del tráfico, se puede dejar transparente, el viento puede subir y bajar ahí, con lo cual se estabiliza el viento. Es más caro, pero yo en otro caso, que aquí estamos hablando de 540 metros de luz, yo creo que está muy bien. Ya estamos trabajando en puentes de 700 y 800 metros de luz en los Estados Unidos, y en ese sentido ya empieza a ser menos seguro que la pila deba tener esta forma, porque hacer esto fue un precioso encofrado que hicieron. Aquí se ve lo que no era así al principio, tiene las dos vías de tranvías por la izquierda, pero ni en Puerto Real ni en Cádiz hay tranvía. Por lo siguiente, aquí nos obligaron a poner tranvía. Bueno, fue un asunto de la Junta de Andalucía, que nos obligó a poner el tranvía, pero realmente no se ha puesto. Se ha dejado una zona reservada para que en su día se pueda poner el tranvía, que es ahora la que circula en el tráfico público. Las secciones, como se ve, aquí se ve una sección metálica, y la siguiente de abajo es exactamente igual, pero de hormigón. Esta sección está en Puerto Real, lleva la idea de mantener la sección perfectamente igual, pero es mucho más barata la solución de hormigón que la solución mixta en la parte superior, y por consiguiente en la zona de Puerto Real, que ya tiene unas luces de 75 metros, tenemos una sección más barata. La inferior, la veremos después, corresponde al puente levadizo ese que hemos visto antes y que veremos ahora a continuación. Bueno, aquí se ve la sección con los tranvías, y la construcción, que es el primer problema importante, es la cimentación, que es una cimentación por pilotes, pero tenía un recinto de atado de los pilotes entre sí, del cual obligaba naturalmente las pilas pequeñas. Esta es una pila pequeña, obliga a unos recintos metálicos costosos, pero cuando la pila es grande, por ejemplo, esto es dentro del recinto metálico que tienes el arriostramiento horizontal para aguantar los empujes del agua, e incluso hay mayores que este, por ejemplo, de la derecha, que se ve aquí, es un recinto enorme de 40 por 40 para la pila principal que está metida en el agua, con todos los pilotes que ahí están apareciendo puestos. Naturalmente, el encofrado metálico que supone el hacer estas cimentaciones es enormemente costoso,
Y bueno, y no tiene más misterio. Las grúas y las piezas ahora se mueven con una exactitud monstruosa en el acto de poner los tubos de perforación de los pilotes, etcétera. Y aquí se ve una cimentación de los grandes. Todos estos agujeros son pilotes, son los de pilotes que va a tener. Este otro es... No pasa. Aquí se ve ya en hormigonado, ahí está la armada. A la derecha está la armadura, tal y como sale hacia arriba. Las cantidades de armadura son absolutamente monstruosas. Y este es un poco, por así decirlo, la cimentación, no quiero entrar más en ella. Esta es la pila, origen de todas las demás. Eso es otra cosa que es bastante frecuente en mis diseños. Generar las formas, aunque sean muy distintas, como la pila grande es muy distinta a una pila pequeña, como es esta, una pila que tiene 60 metros de altura, esta, pero no tiene los 180 del atirantado. Son dos trapecios unidos por la parte inferior, por la zona más amplia, que además es lo que crea una especie de arista en el centro, que determina una especie de esbeltez complementaria en la pila. Y esta pila, que necesita naturalmente más esfuerzos abajo que arriba, pues se va cerrando. Y que en la parte superior tiene que abrirse por un capitel exactamente igual que hacían los griegos con sus capiteles de piedra. Pues este es un capitel que resiste muchas más cargas y que se ve aquí cómo está, por qué se accede con esa forma a la parte superior. Este es, por así decirlo, el concepto del puente. Y aquí viene la construcción. Esta es la zona de Cádiz, entre Cádiz y el puente atirantado. Se hizo empujada. Hacer una solución empujada, quizá a los no profesionales, a los arquitectos les puede extrañar mucho, que es que yo cojo un trozo de puente, lo hago aquí, lo echo para adelante, y en el otro trozo que deja abierto, me hago otro trozo y después echo los dos para adelante, los tres, los cuatro. Este es el primer caso en que empieza a aparecer ya el puente, se ve la esbeltez que tiene extraordinaria el puente aquí, y este es, claro, llega un momento que para llegar a la pila ya los esfuerzos que aparecen son muy altos y se hace este atirantamiento provisional para evitar esto. Aquí se ve unas fases de construcción de esta fase empujada y todas las deformaciones, todas estas cosas en cada uno de los estados de carga y de deformación. El cálculo es muy minucioso, se hacía por elementos finitos, todo él se veía la deformación que tenía porque después tenía que coincidir con lo que se medía en obra, lo cual le obliga a unos equipos muy poderosos, tanto de medición en la obra como en el estudio, y obligaba eso naturalmente al contacto y que los resultados fuesen iguales. Este es aquí, ahí se ven todas las costillas de esa especie de gigantesco barco y ahí está ya cerrado la parte superior. No, esa no se ve. Esta parte superior está cerrada ya para constituir parte del puente y esta otra es la parte inferior del puente de esta zona de acceso desde Cádiz hasta el puente atirantado. Este es el puente atirantado. Tiene, como decíamos, 540 metros de luz. Y se suele hacer esto, aquí fuimos un poco heterodoxos. Quiero decir que la tecnología de los puentes atirantados en el mundo se ha desarrollado bastante y obliga, por así decirlo, a que las pilas del viaducto de acceso sigan con la misma luz hasta la pila. Quien conozca Lisboa, el puente nuevo que han hecho ahí, así le pasa a casi todos los puentes. Y eso tiene sentido porque cuando se carga el centro entre los dos grandes vanos, la deformación de la estructura es mucho más pequeña si tiene pilas intermedias que si no las tiene. Pero a mí me pareció que era feo eso. Pues al lado de un vano de 540 metros, poner una pila a 75 metros me parecía mal, y puse 200 metros aquí. Nos costó mucho trabajo hacer los cálculos, pero nos ha funcionado muy bien. Aquí se ve entonces el procedimiento de construcción es elemental. Primero la cimbra, este es un diseño que hicieron los de Dragados, es preciosa esta cimbra, porque estamos hablando de elementos con unas longitudes y unas anchuras absolutamente enormes. Aquí se ve la cimbra otra vez. Este es el pretensado y el armado que tenía por dentro. Era muy importante porque, claro, se entiende que la carga gigantesca vertical que trae todos los tirantes del centro se abren y entonces la tracción transversal es gigantesca y hay que cuidar mucho. Aquí está toda pretensada, como se ve aquí.
y todo conjunto de estudios, de esfuerzos que se plantean para hacer esto. Después, una vez hecho eso, la pila se va levantando, hay que apuntalarla de vez en cuando porque si no son dos ménsulas inclinadas que son muy grandes y produce esfuerzos importantes hasta que se juntan. Este es el dintel. El dintel se construye en el suelo, en la parte de abajo, y se ven las cuadernas. Esto hablábamos antes de los barcos. Esto parece casi un casco de barco con las cuadernas transversales, que la dimensión de esto llegó a ser 40 metros de anchura por 20 metros de longitud, que nos creó más de un problema en ese sentido. Aquí se ve como una grúa le está levantando las primeras dovelas, ahí ya se ven colocadas las primeras dovelas. Aquí se ve una dovela, por ejemplo, esto tiene aproximadamente 40 metros de ancho, tiene 20 metros de longitud y pesa del orden de 400 toneladas. El carro que tenemos arriba pesa 600 toneladas, con lo cual tenemos en punta 1000 toneladas en cada fase que coge una, lo cual nos creaba problemas porque este dintel que está así con 1000 toneladas bajaba aquí, ya lo veremos luego, del orden de 240 metros, no solo bajaba a 240 metros, sino que la pila se movía a 1 y pico metros y este bajaba a 240 y después al revés. Claro, si hubiésemos ido nosotros a luces más pequeñas, ese problema no nos habría pasado, pero no estoy en absoluto descontexto. Aquí se ve cómo se levanta una dovela desde el dintel, se crea un problema importante porque es muy ancho, tiene deformaciones transversales una dovela y tiene que coincidir exactamente con la puesta porque hay que soldar todo el borde, lo cual lo obligó a un muy cuidadoso estudio de deformaciones de la dovela para que después cuando llegase a su sitio fuese menos el trabajo que había que hacer para ajustar una pieza con la otra. Aquí se ve un esquema de la construcción. Este carro pesaba 600 toneladas, como digo, y la dovela pesaba 400 toneladas. Ahí está subiendo 1000 toneladas. La de arriba es una fase de estas, está levantando el puente, ahí se ve. Aquí se ven las losas encima de la estructura metálica del dintel. Son unas losas prefabricadas de hormigón que aquí están hechas en el suelo, como se ve, y empieza el puente a adelantarse. Aparece una pieza muy importante dentro del núcleo del puente. Quiero decir, en la pila, los tirantes salen de la pila, sí. Las tracciones que existen transversales son gigantescas. De manera que entonces hay que fabricar, nosotros le llamamos un auténtico armario, un armario que aguantaba transversalmente miles de toneladas en cada uno de los puntos. Aquí se ve el armario en su sección transversal, ahí en la parte superior a la derecha, el armario en toda su longitud, porque los problemas de geometría son importantísimos en la construcción de los puentes y de los grandes puentes más. Quiero decir, en el otro puente que había hecho yo, en el de Barrios de Luna, un error en la inclinación, como son tan largos los cables, supone varios metros del asunto y entonces hay que forzarlo para que vaya a su sitio, se producen unas deformaciones en el punto, de manera que es muy complicado colocar los tirantes bien sin que haya quiebros dentro de ellos que evita mucho su vida útil. Entonces, en los armarios estos se establece una geometría perfecta en el suelo. Ahí se ven, salen los tirantes, aquí se ven más claridad. Aquí se ven los cables, aquí en la derecha. Fijaros los dos tirantes que salen de este armario gigantesco, que tiene que ser visitable naturalmente, tiene que poderse subir y para ello hay que poner ascensores porque es muy alto esta pieza. Aquí se ven los dos que salen para un lado y para otro. Y después todo el estudio que se hace de las piezas que lo componen, que tiene que ser muy fino porque cualquier problema resistente es muy duro porque realmente se te va un tirante y se te cae el puente al suelo. Por un tirante no se cae el puente al suelo, aguanta mucho más. Pero aquí se ven el estudio de la cabeza de los anclajes. No quiero meterme en esto. La deformación, al poner en carga los tirantes, ahí se ve a la derecha la deformación del dintel que se produce. Bueno, estas son fotos que hay muchas aquí de este tipo, en que se ve la gigantesca obra que supone el hacer, por ejemplo, esa foto de la derecha que la ven aquí, era 200 metros a cada lado de ménsula
Y fijaros lo que suponen los momentos en la pila, en la base de la pila, que supone semejante longitud. Había que estudiar con enorme precisión los esfuerzos que se producían, porque si no podía uno partir la pila por la parte inferior y entonces el puente se caía. Hasta que llegase ahí está, por ejemplo, las deformaciones que experimenta el trozo de dintel este de punta cuando no tiene dovela, cuando se ponen en carga los gatos, todas las cosas que, bueno, ahí no quiero entrar. Este es el puente en una fase más avanzada, ya se están enfrentando los puentes entre sí. Y aquí se ve, por ejemplo, ya debe ser de su máxima longitud cuando esta pila se apoya en la pila, que ya son 200 metros. Entonces, los problemas de inestabilidad en el puente empiezan a reducirse mucho. Ahí se ve cómo se apoya en la pila que está a 200 metros de luz. Hasta entonces había una ménsula de 200 metros a cada lado. Y en esta figura se ven las deformaciones que tiene colocar una dovela. Yo no leo, porque aquí está una figura que parece que pone una flecha horizontal de 1 y pico metros y una flecha vertical de 2 y pico metros que tiene el puente que se mueve hacia la parte de abajo. En cambio, cuando está ariostrado en el otro lado, que tiene aquí este punto es fijo y entonces la deformación de la pila es mucho más pequeña y la deformación del dintel también es más pequeña. Bueno, este es el puente más... Había que hacer un puente, dejar que pudiese pasar. Hubo un problema muy grande con Avantia, porque decía que ella hacía barcos de 100 metros de altura, podía hacer, que no lo podían hacer. Los que hacen los barcos en todo el mundo son los coreanos del sur. Esos son los que tienen y hacen todos los barcos del mundo de todos lados. Claro, Navantia se iba quedando sin trabajo y entonces pidió que se obligase a que este puente tuviese un gálibo de paso de 100 metros por encima del asunto, cosa que no podía ser porque no daba 100 metros de luz. Y entonces lo que se hizo es un tramo que se construyó en el suelo, se subió y cuando pasase un barco se bajaba el tramo al suelo, se movía, pasaba el barco y de nuevo. Es una barbaridad, un auténtico despropósito del tema. Aquí viene el tramo por flotación desde el dique. Aquí están los procedimientos de construcción, pero aquí se ve ya la primera situación en que está pesa 4.000 toneladas esta pieza, pesa 4.000 toneladas, ahí la estamos subiendo ya hasta la parte superior. Naturalmente hay que tener mucho cuidado porque las flexiones que se producen en las torres son enormes, habida cuenta el enorme peso que tiene esa viga de uno a otro. La forma que tenía es la misma, pero en el centro se baja el fondo para que coja el canto necesario para 150 metros de luz y, bueno, se construya. Aquí es la deformación, no importa el asunto, no me quiero meter en este tipo de problemas, pero ya se está acabando el puente en esta situación, ya está llegando hasta la pila y después el unirlo no es tan complicado, porque son tan flexibles estos puentes que mueves un poco los tirantes sin casi apreciar su incremento de carga, los mueves lo que quieras, lo cual quiere decir que puedes tú igualar siempre los dinteles, incluso si están girados también. No olvido que hacerlo, se ha resuelto estupendamente, no se ve ningún problema en el de tráfico por cambio de nivelación. Y está, el puente ya aquí está acabado. Esta visión de la derecha a mí me gustan mucho, porque no es el primer puente atirantado que hemos hecho bastantes. Y en Irlanda hicimos hace poco uno, bastante más pequeño que este, pero yo quería experimentar con la luz en los tirantes. Esta forma de los tirantes que te acogen y parece una enorme seta preciosa en que estás metido tú dentro. Yo había visto que si los ponías con luz, los tirantes, es decir, que ponías unos proyectores muy importantes en el fondo que lo llevasen hasta arriba, el efecto de noche era realmente espectacular, que es el que espero yo que acaben de poner aquí los señores de Dragados ahí para verlo en el asunto. En Irlanda no dejaban poner los tirantes abajo, los proyectores abajo, porque contaminabas lumínicamente el cielo y entonces te obligaban a ponerlos arriba empujando hacia abajo. Pero es igual. Bueno, y aquí está el puente ya terminado. No tengo el principio. Cuando se cierra, ahora viene la zona de Puerto Real, que es esta de aquí,
que es lo mismo pero hecho de hormigón toda ella. Se hace mucho más fácil porque se hace con unos encofrados que se mueven muy fácilmente. Aquí se ve la pila, de nuevo aparece la pila, ya se han juntado los dos trapecios, ya se convirtió en la pila normal que soporta el dintel, en este caso de hormigón. Ahí se ve con el tranvía y se ve la variación del escanto del dintel conforme nos acercamos al suelo cuando va bajando y llega al suelo. Las pilas estas son así en la zona de Puerto Real porque las fábricas que habían al lado obligaron al puerto a que querían un eje de tráfico longitudinal que no podía ser si estaba la pila normal, y entonces cogimos los dos trapecios de nuevo, los movimos así y ya está otra vez el asunto. Pero es esto una exigencia de los fabricantes que bordean el tema. Y bueno, aquí está este puente, aquí está la cimbra en principio inicialmente, pero después montan unos carros transversales gigantescos que se van haciendo esto, que apoyándose en la parte ya construida van completando toda la anchura del puente. Y ya está. Y ya está. Estos son una parte de los que trabajaron en el puente, que hay muchísimos los equipos que se utilizan. Ahí está una chica que ha trabajado también bastante en este puente, Marta, y después se casó allí, tuvo 2 hijos allí, ¿no? ¿Alguna pregunta? La dimensión heroica de la ingeniería es muy importante, ¿eh? Eso de atreverse a hacerlo. En este no ha sido tan grande, en Barrios fue tremendo, porque de 100 metros que había hecho yo ya, a pasar a 400, decía, no puedo llegar hasta aquella pila de allí, además llegar bien. Pues llegas y lo haces, y lo haces. Y ahora, naturalmente, estamos trabajando en Estados Unidos con luces ya 700 y 800 metros, porque has tenido la oportunidad de hacerlo, nada más. ¿Alguna duda? Supongo que habrá muchas, pero vamos. Pues nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias de nuevo, y ahora el colegio nos invita a un ágape para celebrar esta bellísima conferencia. Buenas tardes. Esto es vuestro, me parece. Sí, está fantástico, ¿eh?